En Carteles Editores hemos decidido reforzar tu conocimiento de los patrimonios naturales y culturales. Este video es un auxiliar del libro del autor Claudio Sánchez Islas, que publicamos y revisamos cada año para actualizarlo en tu beneficio. En este video abordaremos el tema definiendo ambos patrimonios y enseguida veremos por qué surge la idea de reconocerlos. Patrimonio natural es el medio geográfico donde sin la intervención humana, las fuerzas de la naturaleza han hecho un paisaje bello, único y valioso para el hombre, donde en conjunto con el clima han favorecido un hábitat donde viven fauna y flora de valor universal excepcional desde el punto de vista científico y estético, así como áreas o zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan similar valor excepcional para la conservación intacta de la naturaleza en beneficio del conocimiento científico y cultural. La naturaleza es el aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que cultivamos, el sol que hace germinar las plantas y sirve de comida a la fauna. El planeta Marte es un páramo, es un desierto desamparado donde un hipotético habitante ni siquiera tendría abrigo para protegerse del sol calcinante ni de la noche congelante. Si queremos habitarlo, al igual que la Luna, lo primero que tiene que hacer la humanidad es forestarlo, pero para que se logren los árboles es indispensable el agua, y es precisamente este líquido el que está buscando afanosamente la NASA en dicho planeta, con la ayuda de máquinas robot. Vale decir que no la ha encontrado como quisiera. En contraste con el patrimonio natural, el patrimonio cultural es un bien fruto de lo mejor del ingenio humano. Es hermoso y sobresaliente por los altos valores que conlleva y que lo hacen único, colectivo, histórico e irreemplazable. Pueden ser sus construcciones, sus obras de arte, sus bibliotecas, su folclore, su gastronomía, sus costumbres y sus relaciones con Dios o los dioses, así como sus ritos, mitos, leyendas, fiestas y símbolos. Pero no todo es positivo en la relación hombre-naturaleza. También las sociedades han hecho cosas que impactan negativamente en la naturaleza. La industrialización sustentada en la explotación irracional de recursos naturales ha provocado el llamado cambio climático, que afecta por igual a las regiones altamente industrializadas que a las que no lo son, como es el caso de Oaxaca. Aunque esté lejos, las consecuencias le alcanzarán. Por ello se promulgó en 2013 la Ley del Cambio Climático para el estado de Oaxaca, que prevé qué hacer para mitigar y enfrentar los efectos del calentamiento global. Estos efectos serán sequías o inundaciones torrenciales o proliferación de plagas. Ahora bien, ¿cuándo surgen los patrimonios? Surge la idea de reconocerlos cuando las más antiguas naciones europeas finalizaron la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre 1939 y 1945 del siglo pasado. Al volver la paz, se dieron cuenta que destruyeron unos a otros no solo sus fábricas de armas y cuarteles, sino sus carreteras, vías férreas y hospitales. Pero aún había algo peor e irremediable, que es cuando se dan cuenta que dejaron en ruinas sus centros históricos, sus museos fueron saqueados y pueblos y ciudades que tuvieron tesoros artísticos y culturales de más de 1000 años de antigüedad acabaron arrasados por la violenta guerra. Fue entonces que la sociedad se preguntó cómo evitar que esos errores ocurrieran otra vez. Se tomó la determinación de involucrar a la mayoría de naciones del mundo, pues se estableció que las grandes construcciones de las civilizaciones antiguas, así como sus obras artísticas, poseían valores universales para la humanidad, más allá de la nacionalidad de su autor o el territorio donde fueron hechos. Por ello, la responsabilidad de conservarlos para las generaciones venideras debería ser de todas las naciones. Fue así como los países firmaron convenios para proteger material y jurídicamente los monumentos sobresalientes que a lo largo de su historia hubieran sido construidos por sus habitantes y que aún fueran visitables. Fue la Organización de Naciones Unidas la institución que a través de su brazo cultural llamado UNESCO, que significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la que ejecutara el proyecto de catalogar los sitios y monumentos en todo el mundo para salvaguardarlos como patrimonio cultural de la humanidad.
Son ya 189 países los que han firmado ante la UNESCO el Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. México fue de los primeros, en 1972. La UNESCO ha reconocido con dicha categoría a 936 sitios repartidos en todo el planeta. De ellos, 725 son bienes culturales, 183 bienes naturales y 28 bienes mixtos. En nuestro país, 31 sitios ya fueron inscritos en esa lista. De ellos, son bienes culturales 27 y 4 son bienes naturales. En el estado de Oaxaca tenemos 3 culturales. Primero, la zona arqueológica de Monte Albán. Segundo, el Centro Histórico de Oaxaca, ambas desde 1987. Y tercero, las cuevas prehistóricas de Yagul Mitla y el paisaje natural del que forman parte, por lo que este último es mixto y adquirió esa relevancia mundial en 2010. El trabajo de la UNESCO ha hecho que de toda Latinoamérica, México sea el país que más patrimonios enlistados tenga en su catálogo y, comparado a nivel mundial, ocupamos el sexto lugar después de Italia, España, China, Francia y Alemania. Por eso es tan importante conocer nuestros bienes culturales y naturales tangibles o materiales, pero hay otro tipo de bienes llamados intangibles a los que la UNESCO empezó a proponer su salvaguarda a partir de no hace mucho, apenas del año 2003. 2 años después, México se adhirió a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero, ¿qué es patrimonio inmaterial? Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. Pongamos unos ejemplos. Primero, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. Segundo, la tradición gastronómica de Michoacán, cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán. Y tercero, el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta. México y Colombia poseen 7 patrimonios culturales intangibles o inmateriales reconocidos por la UNESCO, y en el mundo entero hay 229. En general, estas son sus características. Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplo, las lenguas indígenas, sus sermones, cantos y versos. Las artes del espectáculo, por ejemplo, la guelaguetza y en general las danzas tradicionales de todas las etnias, el jaripeo o la maroma mixteca. Los usos sociales, rituales y actos festivos, por ejemplo, las mayordomías, los fandangos, los funerales a la usanza tradicional y los pedimentos y sacrificios. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, por ejemplo, las técnicas agrícolas y las cosmogonías indígenas. Las técnicas ancestrales tradicionales, por ejemplo, las agrícolas, las de la matanza de chivos en Oahuapan, las textiles, las gastronómicas. Por su parte, México promulgó leyes federales que en sintonía con los convenios internacionales establecen que es obligación suya proteger los sitios monumentales y las áreas naturales que han sido reconocidas por la UNESCO, pero no solo esas, sino muchas otras más. Por ser muy amplia en Oaxaca la riqueza de bienes culturales y naturales, la Cámara de Diputados local también ha decretado leyes estatales para salvaguardar los patrimonios de nuestro estado. Las siguientes son algunas de ellas. En 2016, la legislatura estatal declaró Patrimonio Cultural Inmaterial los diseños y vestimentas de comunidades indígenas. Esto a raíz de que diseñadoras extranjeras pusieron a la venta sus prendas en donde copiaban los diseños típicos de las blusas de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, y las blusas bordadas de San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán. A través de Internet, las diseñadoras de moda extranjeras daban a entender que eran ellas las autoras de esos diseños que por muchos años han pertenecido a las comunidades, pues son fruto de su historia. Esos textiles son un patrimonio cultural oaxaqueño
y sus diseñadoras y auténticas autoras son las mujeres de aquellos pueblos. En 2008 decretó a la cocina oaxaqueña Patrimonio Cultural Inmaterial. De esta manera, los chapulines, tlayudas, chocolate y la amplia variedad de moles gozan de una salvaguarda especial, pues no solo son alimentos, sino ocasiones para compartir, celebrar, agasajar y recordar. En este marco, en 2015, por ejemplo, se decretó a la salchicha ejuteca, platillo originario de la heroica ciudad de Jutla de Crespo, en Valles Centrales. El gobierno del estado creó en 2004 el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca para estudiar y rescatar monumentos edificados, como los templos y retablos antiguos. Las autoridades que tienen como objeto de su atención los recursos ecológicos de Oaxaca concedieron el título de Árboles Notables al árbol del Tule desde 1993 y se ratificó nuevamente en 2009, así como a otros árboles muy grandes que también tienen vida en esa comunidad. Se les concedió esa distinción a otros emblemáticos y muy antiguos árboles como son los ahuehuetes de San Sebastián Tutla, también un cacalozúchil que tiene en su atrio, en San Pablo Huilá, en San Juan Teitipac, en Tlacolula de Matamoros, en San Francisco La Chigoló, en el Exmarquesado y el árbol de San Isidro Sautla. También a las ceibas de Santa Ana del Río y San Bartolo Coyotepec y a los higos de la antigua estación de ferrocarril de Oaxaca de Juárez, el de la capilla de Belém en el extremo del llano, el de la calzada de la República y finalmente los coquitos del atrio del barrio capitalino de Jalatlaco. Todas estas iniciativas han partido de la sociedad civil, que ha propuesto y llamado la atención de los legisladores. En conclusión, podemos decir que en los últimos 16 años, la sociedad no solo ha tomado conciencia de sus patrimonios culturales y naturales, sino que se ha movilizado buscando su salvaguarda para las generaciones venideras. De esta forma, sociedad y autoridades han unido esfuerzos para mantener la riqueza patrimonial de Oaxaca. No es suficiente conocerlos porque debemos tener en claro una cosa: la cultura y la naturaleza son sistemas dinámicos. Pueden empeorar tanto como pueden mejorar. Por ello, nuestra generación tiene que pasar a la acción transformadora del mundo que nos rodea. Hay que cambiar los hábitos que perjudican la relación hombre-naturaleza, pero hay que dinamizar aquellos que la mejoran sin dañarla. Todos los detalles de este tema puedes conocerlos en el capítulo 1, Visión General del Patrimonio Natural y Cultural del Estado de Oaxaca, de nuestro libro Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca para Principiantes, escrito por nuestro autor Claudio Sánchez Islas y publicado por Carteles Editores. En breve, te ayudaremos a reforzar los temas de otros capítulos de nuestro libro. Gracias.